Bueno, estaría bien empezar porque expliquemos qué es este grupo que llamamos de cuidados, grupo de cuidados. No sé cómo nació, por qué y un poco su trayectoria. ¿Quién se anima a empezar? Vale, pues a ver, el grupo yo creo que nació hace 5 años porque aquí que trabajamos en los cuidados a las personas en situación de vulnerabilidad vivimos una situación muy complicada a nivel profesional, también a nivel personal, y de aquello, de esa conciencia de tener que estar nosotros bien y ser cuidados y cuidarnos a nosotros mismos para poder luego cuidar y devolver algo a las personas, a las familias, a los chavales con los que tenemos que trabajar, surgió este grupo. Yo creo que era un poco el tomar conciencia de la necesidad de estar cuidados para poder cuidar y cuidar mejor. No, que me surgía de estar cuidados, pero que yo creo que también surgió de arroparnos, ¿no? Ante esa situación, porque yo creo que ahí nos dimos cuenta de que trabajamos muchas veces muy solos, pero a todo el mundo no, o sea, más o menos nos mueven un poco las mismas preocupaciones o que tenemos las mismas cargas de trabajo, nuestros procesos personales cómo afectan en el curro, entonces que esa sacudida fue un poco también una oportunidad para crear este grupo en el que podamos arroparnos en el día a día, ¿no? Parar y eso, y darnos un poco de calorcito. A mí me surge a lo que habláis, que es más como igual se nos ve como profesionales, ¿no? Y en esa profesionalidad como que tienes que dar a ver una forma de ser o estar estanca, ¿no? Y creo que aquí es como que permitimos dar paso a esa vulnerabilidad que tenemos, que es humano y que de hecho creo que es lo que nos conecta con todos. Entonces, en ese sentido nos sentimos más conectados entre nosotros y poder regular esa parte humana que se nos activa. Y eso es bonito. Nos hace crecer como personas, creo yo. Yo un poquito en la línea que ha dicho mi compañera, creo que estamos en una posición o en un rol en el que se nos mira, ¿no?, como si fuésemos personas, ¿no?, que siempre tengamos que estar bien, fuertes y bueno, y a la vez se nos exige el mantener un cuidado, ¿no?, hacia nuestros pacientes, nuestras familias, nuestros menores, y muchas veces se olvida, ¿no?, de la parte nuestra, ¿no?, de autocuidado, de que nosotros también necesitamos esa parte de cuidado, ¿no? Entonces es como un espacio también para reivindicar, ¿no?, para reivindicar esa parte de que nosotros también necesitamos cuidarnos y encontrar ese espacio entre nosotros. Bueno, yo en mi caso no soy educadora, pero bueno, este grupo a mí me sirve para evadirme de mis funciones diarias y a la vez conectarme, ¿no?, con mis compañeros que muchas veces pues en mi día a día no tengo la oportunidad de poder tratar ni estar. Así que creo que también es un momento bonito. Yo recuerdo cuando empezamos, sí, hace 5 años, estábamos muchas más personas, luego, bueno, día a día cada uno elige también cómo cuidarse, ¿no? Pero siempre viene la pregunta, ¿no?, ¿quién cuida del que cuida, ¿no? A veces nuestros día a día son como días de la marmota, ¿no?, una vorágine, vas funcionando, siempre tienes que estar bien para ofrecer un buen servicio y tener un lugar en el que puedas compartir cosas con gente que te va a entender de primera mano, a veces sin hablar mucho, ¿no?, porque en el día a día todos pasamos por lo mismo. Y a veces, pues bueno, es un buen lugar para hacer una pequeña parada, mirarte un poco por dentro, mirar a la gente, ver que no estás solo, que no estás sola y recargar pilicas para seguir adelante. Eso es un poco este grupo. Bueno, yo es primera sesión que estoy aquí con todos y todas vosotras y estoy de prácticas y la verdad que, bueno, que yo también soy maestra y bueno, y lo que decís, estoy totalmente de acuerdo, que tenemos que cuidarnos nosotras mismas para poder cuidar al resto
que bueno, en el día a día es complicado porque vivimos muy estresados. Y bueno, y me parece que es un encuentro, por lo que estoy viviendo ahora, pues de comunicación sobre todo, de escucha, que hoy en día me parece que la escucha activa está como muy o desvalorada o, no, o que no surge, ¿no? O que no se da. Y entonces pues me parece muy interesante este encuentro, la verdad. Espero, si puedo, participar en otros. Bueno, pues a mí solo pensar que la empresa nos ofrece este espacio, ¿no?, libre, autogestionado, pues ya me ayuda a crecer en confianza. Porque no solo activa mis defensas y mi vulnerabilidad, el sufrimiento que vamos recogiendo de nuestros menores, de las familias, sino es que muchas veces la resistencia pasiva y la ambigüedad en las relaciones entre compañeros o con otras instituciones o gobierno de Navarra o lo que sea, también nos afecta, también produce daño, ¿no? Y contar con este espacio pues a mí me ayuda primero a hacerme consciente de mis propias herramientas para afrontar esto, porque lo primero que viene es la queja y lo segundo, buscar que alguien de fuera te solucione. Pero eso no llega nunca. Nunca vas a conseguir que el otro funcione como a ti te gusta en cada momento, ¿no? Y entonces a mí este espacio me ayuda a hacerme consciente, escuchar a los compañeros me ayuda mucho y empezar a confiar más en mí misma, pero esa confianza es a través de sentir la confianza que me rodea, ¿no? Esto es lo que a mí me aporta. Bueno, yo puedo completar la dinámica de este grupo, ¿no?, que se reúne una vez al mes y bueno, al principio no, ya hace ya mucho tiempo, más del que yo pensaba. Pero bueno, más o menos hemos ido cumpliendo, ¿no?, esa mensualidad. Igual se define mejor diciendo lo que no es un espacio de supervisión, no es una reunión de coordinación, no es una cuestión sindical, todos esos foros ya existen en la organización. Esto es otra cosa distinta, se autogestiona, no hay jerarquía, no hay una persona externa que viene a dinamizar nada y bueno, en función de el momento de cada cual, pues cada uno va aportando o dirigiendo una sesión, que pueden ser sesiones más, vamos a llamarlas relajantes, con alguna meditación guiada, con algún juego, pueden ser más conversaciones sobre el sentido de nuestro trabajo, también eso es un descubrimiento. No todo es respirar bien, sino que entre todos vamos construyendo el sentido va cambiando de por qué nos dedicamos a esto y si no hay un lugar para hablar de eso, pues hay a veces, ¿no?, empieza a haber grietas internas. Entonces, bueno, podemos ir un día a dar un paseo, son 2 horas, o sea, tampoco tenemos demasiado tiempo, pero bueno, da bastante juego, damos un paseo, el otro día estuvimos en la Sierra de Tajonar, otros días han venido gente que está de paso por aquí y dinamizan un taller de clown, hemos escuchado música, hemos visto bueno, es muy rico y muy diferente cada vez, no es una dinámica cerrada, está la confianza de que venimos aquí, a veces hemos estado 4 personas, a veces 20, y bueno, pues algo pasará, ¿no? Y siempre pasa algo. A veces luego terminamos tomando un café, a veces no es una cosa, es muy flexible y eso es parte de la gracia, ¿no? Al principio nos ponemos nerviosos cuando no hay un guión, pero luego, bueno, la experiencia ha sido que pasan cosas y ya en sí mismo es algo que está ya sentado, digamos. La siguiente pregunta, luego podemos completar todo esto, sería, ¿qué es para vosotras cuidar? Pues para mí cuidar es ver a la persona, es darle un espacio, es no estar guiándola a esa persona, sino que pueda sentirse libre de llorar, de gritar, de pedir el abrazo, de pedir la distancia, de estar en silencio. Yo creo que todos los que trabajamos en esto tenemos como esa capacidad de ver de más, ¿no? Ayer yo creo que lo hablaba con las compañeras en plan de... que es que a veces como que
ver demasiado y estar tan atento a las personas, dices, ostras, ¿quién me mira a mí, ¿no? Y quién me ve a mí. Entonces, yo me siento cuidada cuando me siento vista. Y cuando veo que alguien se da cuenta de algo, cuando a lo mejor, pues, no sé, estoy diferente y, jo, ¿qué te pasa hoy? Entonces, para mí el cuidado es ver y sentirme vista. Yo un poco en la línea que ha ido Ainhoa, también cuidar, aparte de ser vista, sí que añadiría que lo siento como ser lugar seguro para alguien, ¿no? Y estar de una forma presente y activa de forma que la otra persona pueda vivir de forma incondicional. Y luego también, respecto a lo que decía, creo que el estar de esa forma presente, sin juicio alguno hacia lo que la otra persona dice y vive, creo que también es importante. Yo me siento cuidada, ¿no? Cuando alguien es lugar seguro para mí, alguien me mira con unos ojos en los que no hay juicio. No me sale repetir un poco porque comparto lo que decís. A mí me venía pues eso, que el cuidar es como un concepto muy, muy amplio, ¿no? Y luego que depende de cada persona y sus vivencias, pues puede dar y recibir de un modo, ¿no? Para mí cuidar es, además de ver y mirar, como decíais, es ofrecer como parte del hombro. O sea, es estar. O sea, no sé cómo concretarlo de una forma porque creo que siempre como que intentamos complejizar las cosas, ¿no? Teniendo en cuenta tantos factores con esta capacidad a veces que tenemos de dar, ¿no? O sea, de ver. Pero creo que el simple hecho de estar y estar presente, no sé si me explico bien, creo que es mucho y a la vez muy complicado, no sé. Entonces, bueno, empezaría por ahí. Bueno, aparte de lo que habéis dicho, el tema de cómo preguntar al otro como qué necesita, ¿no? A ver, que cada persona no tenemos el mismo concepto de cuidar ni de cómo nos gusta ser cuidadas, ¿no? Entonces, no dar por hecho como que la persona nos pueda pues, estar con ese lugar seguro, de presencia, ¿no? Respetuosa, nos pueda decir cómo necesita ser cuidada, que a veces es, yo en el curro lo siento muy, por ejemplo, me ha venido a la cabeza la cocina, ¿no? Que se suele llenar y justo es un momento en el que igual yo paro a descansar un poco del ruido y entras ahí y dices... O sea, que cuidar a veces igual es también aceptar esa distancia que la otra persona necesita para respirar un poco, ¿no? Que no cuidar es estar ahí todo el rato, bueno, ¿qué necesitas? Y bueno, no sé si me entendéis, ¿no? Yo, unido a lo que ha dicho Iris, creo que es interesante no complejizar tanto y no utilizar palabrotas grandes, sino ir al cuerpo, a la tierra, sentir. Y cuidar no es sencillo. Cuidamos en una sociedad con unas características y de eso no nos podemos desprender fácilmente, ¿no? Y hay exigencias también en el cuidado. Entonces, bueno, yo creo que lo primero es sentir esa comodidad junto al otro. Y a partir de ahí hay cosas que te gustan más, menos, y vas aprendiendo a manejarte, ¿no? Pero también me he conectado con lo que has dicho tú, Estela, ¿no? Ay, siempre, a ver qué necesitas, que no sé qué, uy, qué agobio también, ¿no? Pues yo lo voy a complejizar un poco, porque recogiendo un poco todo lo que habéis dicho, que creo que todo es cierto, en esa parte de mirar a la otra persona y recoger lo que necesita, hay veces que esto tiene que ver con dos, con lo que necesita la otra persona y con lo que yo o la persona que está enfrente es capaz de darle, ¿no? Recogiendo un poco lo que decía Estela, no todo el mundo necesita que se esté completamente encima. Hay gente que necesita que se la arrope y hay gente que necesita tener una manta cerca y cuando quiera ya la cogerá. Lo que pasa es que a veces lo que necesita la otra persona yo no soy capaz de darlo. Sin embargo, creo que si soy
capaz de identificar lo que necesita la otra persona y yo no se lo puedo dar, cuidar es poderle decir eso que tú necesitas, yo no te lo puedo dar, pero igual te puedo ayudar a que alguien te lo pueda proporcionar. No sé si me he explicado. Sí. No, pero es que me ha venido como una sesión así que me pareció muy bonita, la verdad, que tuvimos en el grupo de cuidados, que fue totalmente improvisada. Creo que nadie había traído ese día, o no me acuerdo si Vicky introdujiste ese día con alguna relajación o algo, pero sí, algún previo había. Pero bueno, así de manera muy improvisada salió, recuerdo que eras tú, Iñaki, hay que a gusto, ¿no?, con Itziar, estar frente a una hoguera, no sé cuántos, entonces, bueno, así de forma natural fuimos todo el mundo echando ingredientes a la hoguera, ¿no? O sea, como cosas alrededor de esa hoguera que suponían para cada una cuidarnos. Y recuerdo que estuvo súper guay, o sea, no sé, eso claro no está grabado y no lo escribimos, pero eso, al final recuerdo que pusimos un mantel, porque en la hoguera cocinamos un caldero, incluso pusimos incienso, alguien tocaba la guitarra alrededor de la hoguera, se puso la mesa, ¿no? Y luego al final todos brindamos y estuvo súper bonita. Bueno, por profundizar un poco en esto, aquí lo hemos hablado algunas veces, ¿no? Estamos en una sociedad como muy paradójica, vamos a decir, hay una cultura hedonista en la que el placer, el bienestar es como una cosa muy importante, pero al mismo tiempo hay como un malestar muy grande, ¿no? Y parece un poco, bueno, muy contradictorio. Se ha apostado por las cuestiones materiales, ¿no? Como era una sociedad pobre, digamos, y bueno, ahí se ha avanzado mucho en lo material, en la comodidad, en el placer, pero bueno, al mismo tiempo pues todo el mundo dice que se siente mal, de alguna manera, con síntomas o diciéndolo. A veces lo decimos y no es tan cierto, ¿no? Pero bueno. Entonces, claro, cuando hablamos, por ejemplo, de cuidarse a uno mismo, pues a veces es que en la vía está más hedonista, ¿no? Entonces, bueno, aquí también lo hemos hablado muchas veces, a ver qué os parece. Hay un equilibrio entre cuidarse, cuidar a los demás, incluso cuidar al mundo, al planeta. Esos tres niveles de cuidado, ¿cómo pensáis que se puede buscar un equilibrio o hay que optar por uno de ellos para sobrevivir? O... El equilibrio en sí, yo creo que ese es el proceso de vida, ¿no? Buscar ese equilibrio entre las tres partes. Si te he entendido bien, John, de un poco como creo yo o veo, ¿no? Para poder sentirme cuidada, sí creo que tengo que tener en cuenta las tres partes, ¿no? A mi modo de ver, sí. Lo que pasa que es complicado, por lo que bien dices, ¿no? Que vivimos una sociedad que todo es como para afuera, para la cara de fuera, ¿no? O sea, o la imagen. Y lo difícil, que ahí está, que se presenta, o esta es mi idea que yo he creado, de que nos están arrastrando el hacer todo rápido y cuanto antes, ¿no? Entonces estamos perdiendo el tiempo. O sea, no estamos perdiendo el tiempo, o sea, bueno, en parte sí, pero me refiero a que no se está dedicando el tiempo a lo que realmente es importante, a mi modo de ver, ¿no? Sino que es de cara a sacar como productividad, por decirlo de algún modo. Esta es la reflexión a lo que yo llego. Entonces, en ese estar que nos pide la vida, ¿no? O estilo de vida, estamos nosotros. Claro, si te dejas arrasar por todo esto que hay externo, ¿dónde quedas tú? Claro, tienes que ser consciente de todo esto. Que ahí está la dificultad, ¿no? Que te des espacio a ti para esto. No sé si me explico. Entonces, para mí, para conseguir ese equilibrio, tienes que llegar a conectar contigo mismo. Pero externamente te dices que no conectes, que es que lo mejor es que te veas bien, ¿no? Entonces, luego está todo el malestar que se está creando. Pero ese malestar cuando sales, cuando conecto con el otro. ¿Tienes tiempo para conectar con el otro? ¿Tienes tiempo para conectar contigo? No sé. O sea, es un aborigen que es súper complicado. Y bueno, para mí ya si conectas contigo mismo, creo que tienes como una raíz a conectar con la tierra, por decirlo de alguna manera, o aquí mi parte un poco más mística o como lo quieras ver, ¿no? Entonces tienes más en cuenta lo que es la naturaleza o el universo. No sé. Entonces, ahí está. ¿Cuál es el equilibrio?
aquí eso es el camino de cada uno, a ver cómo llega. Pues a mí, escuchándote y escuchando la pregunta, el equilibrio de todo esto a mí me da miedo, porque me da miedo que en el proceso me pierda yo, ¿sabes? Porque al final es pues estar atenta o estar como cuidando como muchas cosas y a mí siempre me ha dado miedo y creo que en mis circunstancias yo creo que tengo que estar muy atenta a cómo estoy yo, ¿no? Y a dedicar unos momentos al día a parar y echar un poco el freno y decir, vale, estás bien. O sea, estás bien, yo qué sé, a lo mejor has contestado mal o has hablado mal o has estado más apagada y es como, uy, cuidado, que se te está moviendo. Y a mí me gusta tener en cuenta como el equilibrio y tener en cuenta pues el mundo en el que vivimos y la sociedad en la que vivimos y las personas a las que cuido y cuidarme a mí, cuidar a mis amigos, a mi familia, a mi pareja, a mis gatetas, todo y en el proceso es como, wow, espera, que hay 24 horas al día solo, ¿sabes? Entonces a lo mejor a mí me apetece hacer algo, pero no puedo, pero lo necesito, pero... Entonces a mí este equilibrio muchas veces me da miedo perderme en todo ese proceso y focalizar para afuera, que es las señales que tenemos todo el rato en plan de atento, fuera, y yo perderme por el camino. A mí es verdad que es eso, que me despierta con un poco de miedo. Bueno, pues yo cuando hablamos de equilibrio entre estar contigo, estar con los demás y estar con el mundo, sí que me venía en la línea de lo que decías, que las personas de por sí tenemos una tendencia natural a buscar el equilibrio sin pensarlo demasiado, sin buscarlo. Pero claro, en esta sociedad hiperavanzada, hiperindustrializada, en la que buscamos optimizarnos, a veces se nos genera como un sentimiento de culpa por no llegar a todo. Entonces, ese propio buscar el equilibrio nos puede llevar a desequilibrarnos precisamente por buscarlo. Entonces es muy paradójico, ¿no? Y creo que las personas que nos dedicamos a cuidar y que tenemos presente esta parte de que nos tenemos que cuidar para ser cuidadas, tenemos esa tendencia natural, o al menos quiero pensar que la tenemos, a ajustarnos, ¿no? A que si compartimos tiempo y nos vemos rodeados de mucha gente durante mucho tiempo, sabemos retirarnos, sabemos tomar distancia y apartarnos un poco de ese contacto para restaurarnos a nosotros, ¿no? Y creo que tenemos tendencia natural a saber cuándo a lo mejor las personas que dependen en un momento dado de nosotros lo puedan necesitar. Entonces, del equilibrio creo eso, que a veces el pensar demasiado cómo alcanzarlo nos puede llevar precisamente a perderlo un poco. Esa es mi reflexión. Yo creo que el equilibrio como tal no existe. O sea, el problema es eso, pensar que tenemos que estar equilibrados. O sea, o que tenemos que estar en una sensación de que tienes que estar en todo, en todas las facetas de tu vida óptima, ¿no? Entonces, ahí está la trampa. Entonces, cuando una persona no se siente así, que es la mayoría, se siente como frustrada, como que le falta algo, sensación de vacío. Y no es real, porque la realidad no es esa para mí, o sea, la realidad es el desequilibrio. Y es cómo funcionas. Yo por lo menos lo veo así, yo equilibrada no he estado nunca. O sea, yo no, porque cuando estás en un momento tal, siempre hay algo que te viene, y si no viene, y si no es del exterior, y si no es del tal, entonces siempre hay como un desequilibrio. Entonces es como, ¿no? Yo estoy como si fuese en un ajuste continuo. Si desde por una parte estás más desregularizada o tal, pues intentas llevarlo. O sea, llevarlo, pues, compensar o hacer esa parte. Porque, no sé, yo no he visto a nadie en un equilibrio total. Yo creo que no existe, pero bueno, no sé. Bueno, a mí me gusta pensar estas cosas, ¿no? Porque estamos en una sociedad, y me acuerdo en los 90, que yo era un poquito más joven que ahora, iban sacando ordenadores y cada vez los ordenadores eran más potentes, ¿no? Y parecía que estábamos encaminados casi a trabajar en la luna, era una cosa aquello. Y luego ya te haces un poco más mayor, vas reflexionando y descubres que el ser humano siempre ha tenido las mismas necesidades, solo que va buscando soluciones pues contemporáneas. Ahora estamos con los móviles, redes sociales y tal. Y el equilibrio pues es algo que siempre se busca, es algo que nunca se encuentra, pero siempre se busca. Somos buscadores y buscadoras de equilibrio. ¿Cuál es la clave para mí? Cuando uno alcanza una paz interior y un conformismo, ¿no? Hemos descubierto que pasear,
por el monte, ¿no? Tomar contacto con la tierra ayuda. Tienes gente abrazando árboles ahora, se hacen actividades para abrazar árboles. Luego descubres que una buena conversación con amigos y con amigas también es maravilloso, es fantástico, ¿no? Y descubres que para ser feliz realmente no necesitas móviles de última generación, cochazos, casazas, pisazos, sino buena compañía, buena comida, una buena mesa, y realmente ahí es cuando alcanzas el equilibrio y se te olvida todo, en mi caso, como ahora. Al final, como o a mí lo que me viene el kit es el conocerse, ¿no? Conocerse a uno mismo, el sentirnos, y desde ahí pues buscar el equilibrio de cada uno, ¿no? Entre esas tres cosas. Entonces el ser consciente un poco de qué nos desregula, lo que nos regula, ¿no? Y ahí ir eso, pues haciendo el equilibrio. No sé. Ya está. Nada, o sea, simplemente reflexionando sobre esto, ¿no? Me salía que los que nos dedicamos a cuidar tendemos a ser, ¿no? Como muy dadores, pero dadores como con el resto y con el mundo. Entonces, para mí el equilibrio sí que está muchas veces en frenar, en pararse a mirar, pero pararse a mirar a uno y escucharse, que estamos acostumbrados a escuchar al resto, ¿no? Y a veces nos da muy bien escuchar a la gente, pero nos cuesta escucharnos a nosotros, ¿no? Y qué necesitamos en ese momento. Entonces, para mí, creo que el equilibrio es en escuchar afuera y escuchar adentro. Estaba pensando en esta parte del equilibrio que no la tengo clara. Entonces, al hablar del mundo, decía, claro, que entiendo por cuidado yo aquí en el primer mundo, con problemas de ricos, entre comillas, ¿qué me diría una persona de 30 años de Gaza ahora mismo? ¿Qué sería para esa persona ser cuidada? Igual estaríamos hablando de tener comida, agua potable, un hospital y sus personas más queridas vivas, y tener la seguridad de que no van a morir las próximas horas, ¿no? Entonces, no sé, quizás estoy pensando que habrá unas necesidades, no sé quién lo decía antes, ¿no? Que son como comunes en la historia, ¿no? Que tenemos las personas solamente por el hecho de ser humanos y humanas, y si luego el resto de cosas van todas a partir de ahí. No lo tengo claro, ¿eh? Sí que es verdad que creo que el tema de sentirnos seguros, seguras, tener personas que nos quieran, ¿no? Y tener ese contacto humano, que igual es la clave un poco de todo. Que luego toda la parte de cuidados, todo lo que vayamos a partir de ahí, generando capas y capas y capas, que maravilloso, ¿no? Y todo lo que vamos a ver luego de nosotros y nosotras mismas, pero empezar por tener un lugar seguro, ¿no? Creo que va un poco por ahí. Pues yo estoy de acuerdo con Raquel, el equilibrio no existe, tú en la naturaleza no ves equilibrio, tan necesaria es la tormenta como el sol, como la lluvia. Todo lo que he escuchado me ha ayudado a recordar que yo estoy en un trabajo permanente hasta que me muera con la aceptación con lo que te trae la vida, que eso no significa no trabajar para cambiarlo, pero hay un primer instinto de resistencia a lo que te viene porque no te gusta, que te amarga. Y a veces te confundes en esa lucha, ¿no? Es decir, tengo un accidente de tráfico, me quedo en silla de ruedas, es súper duro. Eso no quiere decir que te tienes que conformar y deprimirte, pero hasta que no aceptas que esa es tu nueva realidad, no te decides a aprender nuevas habilidades para manejarte, no afrontas, ¿no? Y para mí el equilibrio, más que equilibrio, sería es que me acuerdo del chiste de aquel pescador que estaba haciendo la siesta a la sombra y pasa un rico americano y, oiga, pero a ver, si es mediodía, aún tiene mucho tiempo para ir a pescar. ¿Y para qué? Le dice el otro. No, pues para hacer más dinero y luego descansar. Pues ya estoy descansando, ¿no? Entonces, aceptar la vida como te viene, ¿no? Y para mí eso es muy complejo porque tenemos siempre expectativas de equilibrio, expectativas muchas, ¿no? Personales, de cara a tus seres queridos, y la vida te dice, no, por aquí. Y para mí eso es un esfuerzo constante. Yo añadiría el control, o sea, la sensación de controlar lo que vives, lo que haces y eso. O sea, yo veo que no tienes el control tú.
O sea, quiero decir, tenemos la falsa creencia de que tú controlas, tú haces lo que tú quieres, tú te programas tu vida, tú te la vas a tal, pero la realidad no es esa, porque la vida te va llevando por otras cosas que surgen que no te las, que ni las creas tú ni tal, sino que te vienen dadas. Entonces ahí no hay un control. Entonces la paradoja de esto es que no hay guión. Entonces vas viviendo, la vida es así en todo, en general, ¿no? Yo lo veo así por lo menos. Bueno, a mí me sale a permitirse vivir, ¿no? Y ahí en esa vivencia, pues, cada uno se va buscando las maneras de regularse, equilibrarse, o como lo quiera llamar, porque aquí el concepto es muy, muy abstracto y cada uno lo mira de una forma. No, es curioso que os habéis quedado con la palabra equilibrio de mi pregunta, que es muy interesante. En realidad igual estaba mal formulada, ¿no? Yo me refería a si uno puede cuidarse y sin cuidar a los demás, o al revés. O sea, que ahí está, en realidad no es un equilibrio, son tres dimensiones de lo mismo, ¿no? Os quiero preguntar varias cosas, porque bueno, me quiero centrar ahora en cómo, porque bueno, vosotras, o nuestro oficio, os habéis autodenominado que es un oficio de cuidar, ¿no? En situaciones igual especiales, en momentos vitales que hace falta un apoyo, pero también hay una dimensión educativa en nuestro trabajo. Entonces, ¿cómo pensáis que podemos educar a otras personas? O sea, si cuidar se enseña, ¿y cómo sería esa, ¿no? En un momento, además, en el que el malestar del que hemos hablado, aunque objetivamente a veces no esté justificado, verdaderamente parece que hay un malestar. También os pregunto si es una burbuja de malestar, como la burbuja inmobiliaria, una subida de los precios desorbitada, si es para tanto, si está justificado, en cualquier caso es lo que la gente siente, ¿no? Y esto está teniendo consecuencias incluso políticas. Entonces, bueno, también no sé qué pensáis de cómo educamos en cuidar. ¿Qué sería eso? ¿Sería una prioridad? Ya no hablo en el sistema educativo, digo en general, en el sistema. ¿Cómo podemos enseñar a cuidar? Para que nos cuiden, para que unos cuiden a otros. Porque por el momento se empieza a hablar mucho de cuidados o de bienestar, pero de manera siempre un poco segmentada, ¿no? O desde el feminismo, entonces como las mujeres son las cuidadoras oficiales, vamos a hablar sobre eso. Al principio como hay que quitarse ese muerto, pero pues que no podemos estar sin cuidarnos, ¿no? Hay otro enfoque más psicologista, emotivo, emocional, pero eso tampoco responde a todo. No sé, ¿cómo pensáis que tendríamos que educar para aprender a cuidar? A cuidarse, a cuidar, bueno, todas esas dimensiones. Bueno, a mí así a bote pronto me viene a ver, creo que se habla mucho del cuidado, pero se habla de una forma, a ver, lo que decíamos antes, ¿no? Muy desde la imagen, ¿no? O hablamos de las emociones, pero muy de lo conceptual. Luego la realidad o lo que yo veo ahora en este momento es que se tiene miedo a sentir. Entonces ya desde ahí, que luego tendemos como a patologizar o no, o clasificar, para poder atender desde una forma más especializada, por decirlo de algún modo, ¿no? Pero luego es que desnaturalizamos lo que es natural, no sé, tengo como esa sensación. Entonces empezaría por ahí, ¿no? Por revisar desde dónde educamos lo emocional. No sé, o sea, es como que hay una parte que hemos avanzado a nivel intelectual, ¿no? Y de ver, pero creo que la parte humana es como eso, no sé explicarlo, o sea, no sé, voy como a poner etiqueta, pero luego realmente no conectar, no sé explicarlo. O sea, me ha venido esto así de primeras. ¿Cómo empezar a eso? Pues primero estar cada uno con uno mismo, ¿no? No sé. Bueno, hay una base para mí totalmente
corporal, que es que cuidamos como hemos sido cuidados. Luego vas aprendiendo cosas, vas intentando, cambiando aquello que le dices a tu madre, yo no haré eso, y luego te pillas haciéndolo igual. Pero bueno, intentas hacerte consciente. Es importantísimo apoyar a las familias jóvenes en el cuidado de sus niños, en cuidar en comunidad, es muy importante. Que antes, no sé, salías a la calle y cualquier vecino te podía decir nada, te podía reñir, era un cuidado general, y ahora, vamos, no le puedes decir hola a un niño porque igual el padre se ofende, ¿no? Tenemos que recuperar el cuidado comunitario en la calle, que el niño no se sienta solo, se sienta mirado, visto, querido, necesitado, participado. No sé, dicen que en Europa hacen esto. No sé, aquí que somos gente como muy sociable, no sé por qué lo estamos perdiendo. Igual es porque cogemos a los niños y después de clase les tenemos en 100 horas haciendo actividades. No lo sé. Pero es importante ayudar a las familias. Las familias ahora están muy, muy estresadas, trabajando, bueno, que luego les llaman helicópteros, les llaman no sé qué, les llaman no sé cuántos, pero están solas. Prevención, lo que siempre decimos, hay que gastar mucho en prevención. Total que gastamos mucho luego en el tercer nivel, ¿no? Gastamos mucho en las cárceles que no rehabilitan a nadie. Y mejor haber invertido antes, ¿no? No sé, esto es lo que se me ocurre ahora. A mí me viene que en la parte de enseñar a cuidar, ¿no? Enseñar a cuidar al otro y demás, creo que hay una parte que como que en los últimos tiempos es como que está desvalorizada o mal vista y que creo que es como súper importante, que es la parte de poner límites, ¿no? Que parece que poner límites al otro o el tema de la autoridad o el tema de poner consecuencias está como súper mal visto, pero yo creo que es una parte fundamental del cuidado. Y creo que pues eso, se nos está olvidando o estamos dándole una connotación negativa y creo que esto está teniendo pues unas repercusiones pues muy negativas, ¿no? Porque al final de cara a los mocetes, a los críos, ¿no? Es como que hay una falta de dirección o de volante muchas veces, ¿no? De por dónde ir, porque estos límites y este ejemplo o esta autoridad muchas veces no está ahí, ¿no? Y creo que es importante el poder estar ahí guiando, ¿no? En este sentido. Bueno, pues podemos ir ya con la última pregunta. Es que sois muy buenos contestando, entonces esto va muy rápido. Nos quedan como 5 minutos, 10 como mucho. 5, bueno, no sé, que no os quiero agobiar de no da tiempo, si alguien tiene algo que decir. Luego haremos una ronda para lo que haya quedado fuera de las preguntas. Bueno, sois profesionales de atención a la infancia, no sé si os conviene ¿no? Aquí hay terapeutas, educadoras, trabajadoras sociales. Más o menos ese sería, hay psicopedagogas también, pedagogas. ¿Qué pensar? O sea, a ver, hay una pregunta que también solemos hablar, ¿no? Todo es emocional, porque ¿no? En Salud Pública en Gobierno de Navarra se habla de bienestar emocional, que bueno, ya es un avance hablar de eso en el sistema de salud y en el sistema en general. Pero no sé qué pensáis, qué cosas estructurales ya en vuestro ámbito. A ver, vuestro ámbito es peculiar porque nos pagan por cuidar a gente, entonces parece que a veces ese cuidado no es genuino, no te sale porque no conoces a la gente a la que tienes que atender. Entonces, bueno, eso ya es una pregunta, eso es complicado, entiendo. Pero ¿qué pensáis que habría que estructuralmente, que podríamos mejorar para que
las personas que atienden a la infancia, pues digamos que estén mejor. Nuestro proyecto se llama Estar Mejor, o sea, es, más que bienestar es mejor estar, ¿no? Como, bueno, es un poco más modesta la aspiración. Entonces, bueno, ¿cómo podríamos estar mejor como profesionales? Atendiendo a las emociones, pero atendiendo qué más cosas o qué tipo de, no sé, de pequeños, yo preguntaría por pequeños cambios de matiz a veces, ¿no? Entiendo que tener unas buenas condiciones laborales es como la base, eso no, hay que decirlo, hay que repetirlo para que no nos despistemos, eso es importante, pero es suficiente. También tiene que ver con la salud laboral, ¿no? Hay una expresión que a mí me gusta mucho que es el desgaste de compasión, que es una especie de... En Canadá lo aprendí, esa palabra, que es mucho más bonita que queme profesional. Tú puedes tener queme profesional pues porque tienes mucho trabajo, mucha tarea o mil cosas, pero el desgaste de compasión no es exactamente eso. Tiene que ver con que ya no soporto tanto malestar enfrente mío, ¿no? Entonces, ¿a qué fuente voy a beber para que eso me vuelva a revitalizar? Y eso a veces, bueno, no se considera, ¿no? En la salud laboral, es muy personal también. Pero bueno, no sé, ¿qué pensáis para evitar ese desgaste de la compasión? No sé si... A ver, por un lado, esta sociedad, no sé hasta qué nivel verdad o no, pero nos tiene a todos apresurados, pues fuera de nuestro sitio, nos tiene agobiados. Por otro lado, se está perdiendo un concepto equilibrado de la autoridad, se confunde con el autoritarismo, las nuevas profesionales jóvenes no quieren ejercer de guía, y vienen y se encuentran con niños con unos perfiles de sufrimiento y de daño muy fuerte y se quejan de atender a estos niños. Y entonces, claro, mi parte agresiva sale y dice, ¿y para qué vienes aquí? ¿Para qué te has formado? ¿A dónde pensabas que ibas? El médico en la UCI se enfada porque a este que está entubado le acaba de dar un ataque al corazón. No. ¿Y tú por qué te enfadas? Porque este niño ha tenido esta crisis conductual. O sea, es como pues no sé, una paradoja, una disparidad, que no encajamos las piezas. ¿Cómo estar mejor en esta situación? Pues bueno, hay algo que no podemos declinar a hacer y es el ejercicio personal, de hacerse consciente de lo que quiero, que si me quiero estar formando, una formación continua, de irme haciendo consciente de que soy la primera herramienta de trabajo, de que pasa por la relación, pero la relación no cambia al otro. Todo pasa por la relación, pero la relación no produce un resultado mágico. También tengo que hacerme con otros instrumentos, con otras herramientas. Tengo que ejercer autoridad. Como ha dicho Rosana, es que los límites son un derecho del niño. Y hay confusión con esto. Entonces, ¿cómo estar mejor con todo este puzzle? Pues no sé aún responder, pero yo me voy a hacer cargo de mí, ¿no? Y hacerme cargo de que estos niños están en este nivel de sufrimiento y yo no me puedo resistir a eso. Pues yo escuchando lo de los límites y lo del desgaste de la compasión, creo que has dicho, a mí también me sale ser referente a la hora de poner límites. O sea, no solamente los límites a los chavales, sino que yo me vea capaz de poner límites a nivel de carga laboral, a nivel de exigencia de entes superiores, ya sea gobierno, ya sea coordinación, ya sea compañeros, ya sea lo que sea, pero o sea, creo que al hilo también de la pregunta anterior de cómo educar, también lo que a lo mejor espero del chaval lo tengo que hacer yo. O sea, yo tengo que poner límites, yo tengo que parar,
yo tengo que saber enfadarme, yo tengo que saber estar triste, o sea, que no desde la exigencia, sino, ostras, no dejar tanta teoría a lo mejor, ¿no? Ser, como tú has dicho, somos la primera herramienta, pues ser la primera herramienta en cuanto a modelo, ¿sabes? Entonces, estabais diciendo lo de los límites, que estoy completamente de acuerdo que los chavales necesitan esos límites y tienen ese derecho, porque al final tenía una compañera en Madrid que decía que los límites son amor, y es tal cual, y yo digo, vale, pues si los límites son amor para el chaval, los límites son amor para mí. Entonces, pues me sale esa parte, ¿no? De qué espero a nivel laboral, pues espero poder poner límites y que se me acepten esos límites y se respeten esos límites. Y, o sea, de todo tipo, ¿eh? Yo respecto a, me gusta mucho también el término, ¿no?, de desgaste de compasión. Sí que me viene a la cabeza que muchas veces estamos súper enfocados en una formación continua, y es verdad que, o sea, que estoy, ¿no?, como, o sea, comparto completamente eso, pero sin olvidarnos de nosotros también hacer un trabajo personal continuo y una supervisión continua. Creo que eso ayuda mucho porque hay momentos, ¿no?, nosotros por lo menos desde nuestro trabajo, que sales como con una sobredosis emocional importante, ¿no? Y no todos los días estás de la misma forma. Entonces, ¿cómo colocas todo eso? Pues creo que justo en nuestro ámbito es muy importante el seguir revisándonos continuamente y supervisándolo, pues, con otro tipo de profesionales, ¿no? Y también con las compañeras. Me venía un poco, por un lado, lo que has dicho al principio, de que como estamos cobrando por esto, pues a veces, pero a la vez somos adultos, ¿no? Y entonces ellos son niños y niñas y adolescentes, entonces por etapa evolutiva, comunidad o lo que sea, ¿no? Es como nuestra misión como seres humanos, no sé cómo decir, o sea, el cuidar a los niños, niñas y adolescentes, a nuestros mayores iguales, pero bueno, especialmente a los niños, niñas y adolescentes, y a veces sí que se da eso que dices tú, de no sentirte muy legitimado porque el niño o niña o adolescente te dice, bueno, te suele decir bastante, ¿no? Suelen decir bastante, en plan, tú estás cobrando aquí, ¿no?, que vienes a mí a cuidarme, ¿no? Y además lo que decías de genuino, eso sí que se percibe mucho. Bueno, también igual, no lo sé, ¿no?, porque no están aquí, esto sería una conversación súper interesante con ellos y ellas, ¿no? Pero ¿por qué quieres cuidarme, no? Que muchas veces también se sienten ellos mismos como extrañados, en plan, pero ¿qué te pasa, no? O sea, ¿por qué necesitas cuidarme a alguien? O sea, no sé, ¿no? Se sienten como muy raros en eso de que un profesional les cuide. Y raros y a veces los rechazan, ¿no? Y eso también, pues, a mí cuando me sucede, pues es duro. Pero sí que considero como que hay que, cuando pasa eso, que a mí me pasa a veces, ¿no?, de recibir ese rechazo, yo no quiero que tú me cuides, pues hay que volver a, bueno, soy una persona de 42 años y es mi misión también, o sea, yo en este mundo, más allá de trabajar cobrando dinero, cuido a los niños en la calle cuando voy por la calle, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado, y luego, cuando hablamos de cómo estar mejor o qué necesitamos, siempre a mí no sé por qué me viene, que quiero ya como trascender esto, pero me viene como un sentimiento como infantil de que nos cuiden mejor. Entonces, yo os lo digo, lo primero que me ha venido a la cabeza, que es un asunto un poco infantil, o sea, como que ahí me alineo un poco a los niños, niñas, es que nos miren, que nos escuchen, que nos tengan en cuenta, que reconozcan nuestra evolución, ¿no? Porque, bueno, yo qué sé, yo si veo a un niño en la calle que nunca lo he visto jamás, ¿no?, en problemas o no, pues bueno, me fijo que está ese niño y tendré una interacción X, ¿no? Pero si es el niño que vive mi vecino, para que me entendáis, o bueno, si es alguien con quien estoy trabajando, ya llevo unos años, no sé cómo decir, ¿no?, esa relación se ha construido y soy capaz de ver, pues, como de no saber escribir, de repente ahora sabe escribir y todo esto. Creo que ¿cómo se dice? Bueno, como estamos en cartera de servicios, eso, quiero decir esa palabra.
al menos hablo por mí personalmente, sufro de que estamos todo el rato como respondiendo a un encargo, ¿no? Que muchas veces encima tiene como tintes más de que sean barato y eficaz, o sea, poco humanos, o sea, en ese sentido, y no se aprovecha la riqueza de esta relación que se va construyendo. Yo no sé si, por ejemplo, el Gobierno de Navarra hacia Nuevo Futuro también sería lo mismo, ¿no? O sea, tienes una asociación de un montón de años contigo, pues estás viendo su evolución, estás viendo como todo, ¿no? Pero es como que en esa relación un poco más como de servicio perdemos este lado humano y entonces yo siento que estamos todo el rato como, bueno, viene el lobo, o sea, ahora viene un modelo nuevo, ¿no? Innovador, que viene con fondos europeos y que yo qué sé, ¿no? Y dices, ya, y lo que teníamos tú y yo, ¿no? Un poco sabéis lo que os digo. Entonces a mí me gustaría que para estar mejor yo necesitaría que se reconozca un poco todo ese camino ya andado y que se nos escuche más y que se tenga en cuenta toda la experiencia y todas las conclusiones a las que hemos venido llegando y más allá la nueva cosa esa, que seguramente sea algo que no sea tan diferente a lo que ya veníamos haciendo. Bueno, alguien, además de esta última pregunta, si alguien se ha quedado con algo que quiere decir en relación al tema, el grupo. A mí me sigue sorprendiendo que esto es como inagotable. Digo, pues ya nos repetimos, no sé, nos aburriremos algún día, pero la verdad que da gusto escucharos porque además cada vez es diferente. Entonces eso también creo que es... Pero también porque nuestra tarea va cambiando, nosotros vamos cambiando, ¿no? En eso del equilibrio o no equilibrio, en realidad es un tránsito permanente. Entonces, mientras sigamos dando sentido, renovando el sentido y las palabras, quiere decir que estamos haciendo lo que tenemos que hacer, ¿no? Por eso no se acaba nunca esto, en realidad. Aquí, bueno, estamos grabando esta sesión que parece de juguete, la cámara. Yo me esperaba aquí 3 focos, tal, pero es un poco, yo no sé qué va a salir de todo esto. Pero bueno, si os parece, para que tenga recursos Álvaro, si no tenéis nada más que decir, pues podemos darnos un aplauso y así, ¿no? Podemos parar.